Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Quiero empezar agradeciendo al Grupo Parlamentario Podemos de la Comunidad de Madrid y a sus portavoces, el señor Gutiérrez y el señor Martínez Abarca, su solicitud de comparecencia. De igual manera, quería agradecerles a todos los grupos políticos aquí representados y a la mesa el que hayan hecho posible nuestra comparecencia hoy aquí. Hemos sido invitados al objeto de informar sobre gestiones y políticas presuntamente despilfarradoras del patrimonio en el ente público Radio Televisión Madrid durante las últimas legislaturas. Y en este sentido, los trabajadores creemos que tenemos mucho que decir, como aquí quedará acreditado. Esta comparecencia es de gran importancia para el ente público, también lo es para nosotros. Si bien muchos de los datos que hoy daremos aquí han sido denunciados públicamente, consideramos fundamental dejar constancia en el diario de sesiones de la Asamblea de Madrid de lo que ha ocurrido en nuestra empresa y sigue ocurriendo casi un año después de las elecciones autonómicas. La gran cantidad de información que hemos recabado y la escasez de tiempo de esta comparecencia nos obliga a elegir lo más significativo de lo ocurrido en nuestra empresa. Sabremos que habrá más oportunidades para tratar el tema de Telemadrid con más detalle. Aportaremos a sus señorías la información de la que disponemos para que la Asamblea de Madrid y los madrileños puedan conocer el entramado de amiguismo y despilfarro montado en Radio Televisión Madrid por unos directivos sumisos a los mandatos que les encomendaron los responsables políticos de esta comunidad. Las víctimas directas de esta pésima gestión hemos sido 861 trabajadores despedidos por presuntas razones económicas y los gestores responsables son los mismos que hacían y hacen bandera de la austeridad en la gestión del gasto público mientras facilitan negocios privados al entorno político-mediático del gobierno madrileño a costa de las arcas públicas de Radio Televisión Madrid. Hoy no vamos a valorar lo aparecido recientemente en prensa como salarios escandalosos, gastos de consejeros, tarjetas visas, cobros de dietas, viajes, restaurantes, etc. Tampoco hablaremos del ingente gasto que ha supuesto y sigue suponiendo la política de acoso judicial a los trabajadores despedidos a los que la justicia de forma reiterada ha dado la razón. Ni siquiera del catálogo cinematográfico del señor Enrique Cerezo. Hoy hablaremos de contrataciones de programas, compras de derechos de fútbol, financiación de películas, inversiones tecnológicas e innumerables colaboraciones a precios desorbitados con pésimos resultados de audiencia. Todo esto provocó un escenario perfecto que permitió, por una parte, obtener el apoyo mediático de toda una inmensa red clientelar que defendía y apoyaba a Esperanza Aguirre, incluso en contra de los miembros de su propio partido, y por otra, presentar lo ocurrido en nuestra empresa como prueba irrefutable para justificar su cierre, privatización o desmantelamiento y, por supuesto, el despido de 861 trabajadores inocentes. A pesar de lo cual, todavía en la actualidad, algunos responsables políticos utilizan los mismos argumentos que utilizaban en el pasado dirigentes de la talla política del señor Ignacio González, Salvador Victoria o Francisco Granados en referencia a la radiotelevisión pública madrileña. Abro comillas. Antes que en Telemadrid gastaremos el dinero público en escuelas y quirófanos. Esa argumentación es falsa y demagógica, y así lo denunciamos en su momento, pero ahora toda la sociedad madrileña sabrá en qué gastaban el dinero público los responsables de Telemadrid. No es objeto de nuestra comparecencia presentarnos como acusación particular de ningún hecho delictivo. Nuestro objetivo es poner a su disposición toda la información con la que contamos con el fin de que sean ustedes quienes la estudien, saquen sus conclusiones y valoren las posibles responsabilidades que puedan extraerse de la misma. Con Esperanza Aguirre al frente del Gobierno regional se produce el nombramiento como director general de Manuel Soriano, su jefe de comunicación. A partir de ese momento comienza en Telemadrid y Onda Madrid el desembarco de un sinfín de personas y empresas que, acompañadas de malas prácticas empresariales, en poco tiempo provocaron el saqueo, el desmantelamiento y el descrédito de lo que hasta entonces representaba la radiotelevisión pública madrileña. Duplicaron el número de directivos, inflaron el organigrama y aumentaron los cargos de confianza con salarios más que bochornosos. A día de hoy, la gran mayoría de ellos se mantienen en sus puestos. También se buscó sitio a un grupo de periodistas con vínculos familiares y políticos con el Partido Popular. Hijos e hijas, esposas, hermanos, sobrinos de altos cargos del Partido Popular y asesores de dirigentes de diferentes gabinetes de comunicación del Partido Popular. Por último, se contrató a personas de diferentes ámbitos elegidos por sus relaciones de amistad con la entonces presidenta, la señora Esperanza Aguirre, o con otros importantes cargos del Partido Popular, como el que le sustituiría en la presidencia del Gobierno, el señor Ignacio González. Estas personas vendían formatos de programas nada novedosos a través de empresas de su propiedad a Telemadrid,
con unos presupuestos que superaban mucho el coste de mercado, un derroche de recursos que contrasta con la situación económica de la empresa que sirvió y sirve para justificar el despido de 861 trabajadoras y trabajadores. Es importante, para entender lo ocurrido, señalar el cambio legislativo que se produjo en el año 2005 en el ente público, que aumentaba el techo de gasto del director general sin necesidad de la aprobación del Consejo de Administración de 150.000 a 600.000 euros. Los datos que ofrecemos a continuación no solo están basados en informaciones publicadas en medios de comunicación, no desmentidas, sino que además también se basan en otra documentación a la que hemos podido tener acceso. Ayer, el director general, en su comparecencia de la Comisión de Control del Ente Público, afeaba declaraciones públicas de los señores José Manuel López y el señor Ignacio Aguado y les pedía analizar las cosas con rigor, con conocimiento y con datos objetivos. Pues bien, conozcamos algunos de esos datos objetivos. El modelo de radiotelevisión pública que nosotros defendemos debe contar en su programación con contenidos culturales, pero no al precio que pagaron los gestores de Telemadrid al señor Fernando Sánchez Dragó por su programa de literatura Las Noches Blancas. 373 programas de 55 minutos cada uno, con una audiencia media del 3,2% y un coste total de 2.260.000 euros aproximadamente. Además, Telemadrid contrató con su productora otro programa, Dragolandia, 4 programas a 107.000 euros con un total de 428.000 euros. Por si esto fuera poco, durante los años 2007 y 2008 el señor Sánchez Dragó fue presentador del Diario de la Noche, por lo que facturó 160.000 euros más. Lo facturado por la productora de Sánchez Dragó a Telemadrid asciende a un total de 2.857.000 euros. Veamos otro caso como el del señor Ernesto Sáenz de Buruaga. ¿Una televisión pública debe contar en su parrilla con un programa de actualidad política? Por supuesto que sí, en nuestra opinión, pero no al precio que pagaba Telemadrid por Madrid Opina. Cada programa de Madrid Opina que realizaba New Atlantis costaba 45.000 euros aproximadamente, sin contar los medios técnicos que los ponía Telemadrid. Cuando en el año 2010 se realizó íntegramente con medios internos de Telemadrid, su coste rondó los 13.000 euros, es decir, una tercera parte de lo que facturaba la empresa externa, la productora externa. El señor Ernesto Sáenz de Buruaga recibía por cada programa del Madrid Opina alrededor de 4.500 euros, es decir, al mes facturaba 18.000 euros. El total de lo facturado por el señor Buruaga asciende a 970.000 euros aproximadamente. El total de lo facturado por su productora, por la productora en la que trabajaba New Atlantis, asciende a 8.600.000 euros. Otro caso similar es el del señor Germán Terç, colaborador habitual desde el 2008 hasta el día de hoy, y de quien calculamos que ha podido facturar alrededor de 1.005.000 euros a Telemadrid por su participación en programas como Diario de la Noche, Alto y Claro y Kilómetro Cero, lo que un empleado medio de Telemadrid no ganaría en 40 años de su carrera profesional. Por cada intervención de 2 minutos aproximadamente en el Diario de la Noche ha cobrado 500 euros durante 5 años. Por cada colaboración en el Alto y Claro, alrededor de 300 euros. Y por cada colaboración en el Kilómetro Cero cobraba alrededor de 680 euros. Como dato significativo hay que señalar que además Telemadrid abonó la asistencia jurídica, según ha sido publicado en prensa, del señor Terç en un asunto personal por un coste que ascendía alrededor de los 30.000 euros. Otro afortunado, en nuestra opinión, fue el señor Melchor Miralles, director de El Mundo Televisión. En poco más de 2 años, esta productora facturó a Telemadrid por documentales y otras colaboraciones 2.841.000 euros aproximadamente. Documentales dirigidos a crear opinión política sosteniendo diferentes teorías conspirativas en contra del Gobierno de la Nación y defendiendo siempre la versión oficial del Gobierno regional de la señora Esperanza Aguirre. Como ejemplo de los temas tratados, el atentado del 11 de marzo, la agresión a José Bono, el caso del doctor Montes, la educación en castellano en Cataluña. Todos estos documentales, además, se realizaban con imágenes pertenecientes al archivo documental de Telemadrid. Otra colaboración del señor Melchor Miralles fue el programa de actualidad política Con Voz y Voto, que costaba 42.000 euros, a pesar de que los medios técnicos también los aportaba Telemadrid. Es importante prestar atención a un hecho muy relevante que además se repite en varias ocasiones, como es el caso de la coproducción del largometraje El Gal, donde Telemadrid participó con aproximadamente 364.000 euros. Pues bien, la comisión delegada autoriza el gasto de este dinero en base a supuestos ultra optimistas, algo que se repetirá, como decía, de forma habitual para posteriormente justificar pérdidas culpando a terceros.
Aparte del dispendio, estas colaboraciones conllevaron el desembarco en Telemadrid de un número importante de colaboradores del diario El Mundo, como Isabel San Sebastián, Salvador Sostres, Manuel Cerdán, Alfonso Rojo, etc. José Luis García fue otro gran beneficiado de la llegada de Esperanza Aguirre al gobierno regional. Telemadrid participó con él de forma muy activa en diferentes proyectos como la película Sangre de Mayo y la serie 2 de Mayo. El global del dinero aportado por Telemadrid a la película 2 de Mayo asciende a 17.057.000 euros aproximados. Una gran inversión que se realiza a dedo, sin concurso público y a pesar de contar con informes de la Dirección Económica que lo desaconsejaban. Si luego dispongo de más tiempo, me extenderé en algún detalle interesante. Además de su programa Cine en Blanco y Negro, emitido del 2009 al 2012, 129 programas de 1 hora de duración que costaron alrededor de 856.000 euros. Un debate de cine a 7.000 euros por programa, de los cuales, según la prensa, solo 1.200 euros eran supuestamente repartidos entre sus 3 invitados. Sus audiencias, dulcificadas por la película emitida previamente, rondaban alrededor en el 2009 de un 5,6%, en el 2010 de un 5,7% y en el 2011 de un 3,9%. Además, los últimos largometrajes de García, desde el 2004, Ninet, Luz de Domingo, Holmes, Madrid Suite, han sido coproducidos por Telemadrid, con una inversión total de 1.400.000 euros aproximadamente. De 2006 a 2009, Cristina Tárrega facturó a Telemadrid a través de su productora Tamarco 765.000 euros por presentar el programa Territorio Comanche, considerado de servicio público por la dirección Además, la productora del programa Contenidos Audiovisuales Extra TV facturó a Telemadrid 3.720.000 euros aproximados en el mismo periodo de tiempo. La audiencia media de Territorio Comanche fue tan solo de 36.000 espectadores aproximadamente. Hoy Cristina Tárrega está de nuevo en la programación de Telemadrid con una audiencia media menor al 3%. Señorías, todas estas cuestiones pueden generar un debate en torno a por qué estas empresas y profesionales y no otras. Lo que está claro y a buen seguro no generará ningún debate es que la toma de decisiones de los gestores que les llevaron a trabajar en Telemadrid y Onda Madrid poco tenían que ver con la racionalización del gasto público. Con todos los respetos, les pido, si cabe, un plus de atención en el tema que explicaremos a continuación, los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y Getafe, tema ampliamente difundido por los medios. Es conveniente centrar el relato en cómo se gestó la adquisición de dichos derechos sin olvidar la participación decisiva del Gobierno regional, pues una inversión de estas características no hubiera sido posible sin la implicación del mismo. Gracias a la publicación de los conocidos como Correos de Blesa, hemos podido saber que el Gobierno regional tuvo una participación activa en la consecución de los acuerdos, a pesar de que, como desvelaban los correos, abro comillas, asumen que los números generan déficit, aunque poniendo hipótesis suficientemente optimistas se podría hacer un plan de negocio rentable. Los correos detallan las conversaciones entre miembros del Gobierno como Francisco Granados y Engracia Hidalgo, con representantes de Caja Madrid para promover la entrada de la Caja como socia de Telemadrid en la compra de los derechos de televisión. Con la aprobación política, Caja Madrid y Telemadrid constituyeron una sociedad, Madrid Deporte Audiovisual, MDA, con el propósito de adquirir los derechos televisivos para 5 temporadas de los equipos citados. En esta sociedad, Telemadrid sería el socio mayoritario con un 49%, Caja Madrid con un 47,5%, el Atlético de Madrid con un 2,5% y el Getafe con un 1%. A pesar de que los correos dejan constancia del conocimiento de lo deficitaria de esta inversión, Caja Madrid elaboró un plan de negocio en el que se estimaba que se obtendrían beneficios en el 4º año. Informe que Manuel Soriano utilizó para solicitar al Consejo de Administración del ente público la aprobación para entrar en ese negocio, desoyendo así las recomendaciones que la Dirección Económica Financiera de Telemadrid hacía a la Dirección General y a la Subdirección General en otro informe que desaconsejaba la inversión por basarse en proyecciones demasiado optimistas, como les decía antes. Cito textualmente, abro comillas, en mi opinión, las estimaciones de los ingresos por la explotación de los derechos en la modalidad de Pay TV, que resultan críticos para evaluar la viabilidad del proyecto, no están fundamentadas. Dicho informe de la Dirección Económica Financiera preveía pérdidas de 23 millones de euros, como posteriormente, con la entrada de MDA en concurso de acreedores, quedaría acreditado con 24,4 millones de euros.
La operación queda cerrada por 306 millones de euros. Se adquieren los derechos de televisión de la Liga para 5 temporadas a partir de la Liga 2009-2010 y además determinados derechos publicitarios para soportes como camisetas, gorras, el estadio, la sala de prensa, que entrarían en vigor a partir de la firma del contrato del 2007. Telemadrid participa en MDA con el 49% de las acciones, lo que implica asumir una inversión cercana a los 150 millones de euros. En este año, hay que recordar, en el 2007 el contrato por programa asignado por la Asamblea de Madrid era de alrededor de 79 millones de euros. Otro dato muy importante es que la Liga de Fútbol Profesional en el año 2002 había acordado por unanimidad limitar la capacidad de emitir partidos en función del número de equipos sobre los que se tienen derechos, es decir, en el caso que nos ocupa, 2 partidos por temporada. Estos datos están recogidos en un informe de la Comisión Nacional de la Competencia que Telemadrid y Caja Madrid deberían conocer. También el Atlético y el Getafe, como asociados de la Liga de Fútbol Profesional, cuando se adoptó el acuerdo, eran partícipes y conocedores del mismo. Al comienzo de la temporada 2009-2010, sobre la que ya se tienen derechos, ante la evidente incapacidad de poder emitir partidos, Telemadrid se ve obligada a negociar con Mediapro, poseedor de los derechos de la mayoría de los equipos de la Liga. Un informe de la asesoría jurídica fechado en 2009 advierte: las negociaciones van a ser previsiblemente muy complicadas y un acuerdo satisfactorio que cubra las expectativas de negocio MDA parece muy poco probable. Cierro comillas. Del contenido del acuerdo alcanzado se conoce muy poco. Telemadrid terminó ofreciendo un partido de Liga cada jornada, el mismo que emitía La Sexta, el sábado. Es decir, ni siquiera en exclusividad para la Comunidad de Madrid. El coste total del acuerdo alcanzado con Mediapro fue de 90 millones de euros por el total de las 5 temporadas. Respecto a los derechos de publicidad adquiridos, se ha conocido que se pagaban 4 millones de euros anualmente y, al parecer, nunca fueron explotados para publicitar la marca Telemadrid o MDA. No cabe duda que una compañía que invierte por insertar su publicidad en determinados soportes es porque a cambio recibe un retorno en forma de ventas, ingresos, audiencias, etc. Por eso resulta aún más llamativo que fuese la caída de ingresos por publicidad uno de los argumentos para justificar el ERE. En enero de 2013, pocos días antes de ser despedidas 861 trabajadoras y trabajadores del ente público, MDA entraba en concurso de acreedores. Recordemos los correos, abro comillas, asumen que los números generan déficit. Millones en derechos de fútbol, millones para el señor Buruaga y New Atlantis, más de 16 millones para el señor Garci, más de 3,5 millones para el señor Sánchez Dragó, más de 1 millón para el señor Germán Terç. Ahí tienen, señorías, las verdaderas razones económicas del ERE por el que se despidió a más de 850 trabajadoras y trabajadores de Radio Televisión Madrid. Unas razones económicas justificadas, según la sentencia del Tribunal Supremo, por un descenso del 10% de la aportación económica de la Comunidad de Madrid al ente público, alrededor de 8 millones de euros. Menos, por poner un ejemplo, que lo que se pagó a New Atlantis. Por lo tanto, no estamos en esta situación como resultado de factores exógenos, como aquí ha manifestado el actual director general, sino como consecuencia de una pésima gestión. Los responsables de la gestión y de los despidos siguen todos en la ciudad de la imagen. Bueno, hoy afortunadamente son 3 menos. Convendrán con nosotros, señorías, que lo mínimo que se merecen los madrileños es una auditoría rigurosa y en profundidad de las cuentas del ente público Radio Televisión Madrid que permitan depurar responsabilidades si así se considera necesario. El domingo dimitía de su cargo la presidenta del Partido Popular de Madrid, la señora Esperanza Aguirre. También conocíamos que el secretario general del Partido Popular de Madrid, el señor Ignacio González, había presentado su dimisión hacía un mes aproximadamente. Diferentes responsables del Partido Popular hacían referencia al daño que los escándalos políticos causan al conjunto de los ciudadanos, a todos por igual. Pues no, señorías, no es igual el daño que hemos sufrido unos y otros. ¿Qué ocurre con aquellos ciudadanos y ciudadanas que, además de padecer el despilfarro de las arcas públicas, hemos tenido que pagar con nuestro puesto de trabajo, con nuestra profesión, con nuestro sustento, con nuestro medio de vida? Este también es un daño que inexcusablemente ha de ser reparado. Nosotros seguiremos esperando y deseando que se haga justicia con los 861 despedidos del ente público Radio Televisión Madrid, víctimas directas de tanto despropósito. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidente.